Listo, ya se va a transmitir en vivo. Excelente. Hola, muy buenas noches a todas y todas las personas, a todos y todas las personas que nos acompañan esta noche en un Facebook Live más de Organización A. Para nosotros es un gusto poderlos tener por acá. El día de hoy con nuestro invitado especial, Gerardo Carballo, desde Panamá. Muchas gracias, Gerardo, por aceptar la invitación. Él nos va a hablar sobre migración forzada acá en Centroamérica y esto puesto que en los últimos meses hemos visto gran cantidad de noticias, grandes grupos de personas desplazándose hacia países de Centroamérica, ¿verdad? Han pasado por acá, por las fronteras y esto ha provocado una evidente crisis migratoria a nivel mundial, no solamente en Centroamérica, es un fenómeno que se está dando en muchos países, en Chile, en Haití, en Cuba, ¿verdad? Es prácticamente que en todo el mundo, ¿verdad? Miles de personas que deben de salir de sus países por diferentes situaciones, ¿verdad? Se ven forzadas a migrar y esto pues ha causado muchos problemas. Vemos muchos grupos criminales que se aprovechan de estas personas en situaciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Y pues se ven en muchas ocasiones pues son víctimas de trata de personas, incluso de otros delitos, estafas, extorsiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, Gerardo, no sé si nos podrías comentar un poco, ¿verdad?, sobre este fenómeno migratorio que se está dando actualmente en Centroamérica, qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y cómo nos está impactando a todos los países que estamos acá en Centroamérica. Excelente, muchas gracias, Karen. Un gusto estar en este Facebook Live y saludos a todas y todos las personas que están conectadas. Bueno, como mencionas, sí, estamos viendo una situación bastante compleja, ¿no?, del desplazamiento forzado en la región y a nivel internacional. Y bueno, en caso a la temática, ¿no?, que nos compete para este Facebook Live, cabe, digamos, recordar que el desplazamiento forzado, bueno, es un fenómeno que no es reciente, ¿no?, que lleva produciéndose durante varias décadas, pero que se está incrementando en las últimas fechas por una serie de factores que vamos a ver ahora a continuación, ¿no? Por un lado, hay que destacar que el desplazamiento forzado es el resultado de una serie de factores tanto estructurales como coyunturales, ¿no? Por un lado, la violencia es sin duda uno de los elementos que más comunica a las personas que emigran y que reportan como factor que les hizo abandonar sus hogares, huir de su país. Sin ir más lejos, pues los niveles de homicidios, desapariciones, femicidios son bastante altos. Sabemos que América Latina es el continente más violento y más desigual del mundo, ¿no? Pero concretamente Honduras, Guatemala y El Salvador son precisamente los que más concentran estos niveles de homicidios, femicidios y desapariciones, ¿no? Sin ir más lejos, con los datos que hay, por ejemplo, del primer semestre de 2021, si sumamos los homicidios de Guatemala, Honduras y México, podemos hablar de que ha habido 25.085 homicidios solo en los primeros 6 meses del año. Así que imagínense cuántos homicidios pueden haber cuando finalice el 2021, ¿no? Por ejemplo, en El Salvador, en la última década, se estima que hasta el 59% de la población ha vivido en municipios que han reportado una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, que más de la mitad de la población salvadoreña ha vivido en la última década en zonas consideradas muy inseguras, ¿no? Entonces, hay que empatizar, ¿no?, con estos datos y tener en cuenta en qué condiciones entonces vive la población, por ejemplo, salvadoreña y cómo se ven vulnerados sus derechos. También el caso de los femicidios, como hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el derecho al aborto, aparte, también es uno de los derechos más restringidos en Guatemala, Honduras y El Salvador. Y hay muchísimos casos de violencia sexual basada en género y femicidios que les impide, digamos, el derecho a las mujeres de decidir sobre sus propios cuerpos y tener, en este caso, pues, embarazos no deseados, ¿no? En este mismo análisis de violencia, y como bien indicabas al principio, también se producen casos de trata de personas y otros delitos, como por ejemplo la extorsión, ¿no?, que es un delito que afecta cotidianamente a la vida de las personas del norte de Centroamérica, que en muchas ocasiones se ven obligadas a pagar lo que se conoce como la renta, ¿no?, o el impuesto de guerra en Honduras,
donde pierden muchísimo dinero de negocios que normalmente suelen ser informales, que es una de las principales actividades a las que se dedican las personas del norte de Centroamérica, y que debido a la violencia psicológica, física, patrimonial y letal que comporta, pues se ven obligadas a, primero, en un primer momento, a ganar su municipio para tratar de vivir en otra localidad dentro del mismo país, y posteriormente, como ven que la amenaza sigue latente, es decir, que las pandillas que estaban en una localidad quizá no sean las mismas en otro municipio, pero sigue estando presente esa amenaza de tener que pagar, y si no se paga, pues se puede pagar con su propia vida o amenazando a un familiar, amigo. Entonces, todos estos motivos, digamos, no son exclusivos de 2021, lamentablemente se vienen produciendo desde hace años, pero si a eso le sumamos otra serie de factores coyunturales, es decir, que tienen que ver más con la situación actual de ahora, como por ejemplo la situación en Haití, ¿no? O en Cuba, por ejemplo, todo eso explica que se esté produciendo estos números de desplazamientos forzados en la región, y en concreto en Centroamérica. Claro, En claro, y Haití, a eso iba, más bien, la principal causa de migración, ¿verdad? Bueno, creo que ya usted nos comentó la mayoría. ¿Hay alguna causa en específico, una, digamos, la más relevante, la que más se da, o todas se dan por igual? digamos que justamente por eso hablaba de que es importante tener en cuenta que es un fenómeno multidimensional, ¿no? Existen muchas encuestas e instrumentos que se utilizan para recopilar datos sobre población desplazada, que también hay que tener en cuenta que no es lo mismo población migrante que población desplazada, ¿no? Población migrante se entiende aquella que migra de manera voluntaria, es decir, yo, por ejemplo, soy español, estoy en Panamá, soy un migrante, ¿no? Porque he venido en búsqueda de mejores oportunidades económicas, pero no ha habido una situación en España que me haya obligado a irme de mi país, ¿no? Pero cuando hablamos de desplazamiento forzado, claro, estamos hablando de aquellas situaciones reconocidas también en la Convención de los Refugiados, que obligan a personas que Gerardo, se te está cortando un poco. Creo que hay poca señal. Damos unos minutos para ver si le vuelve la conexión a Gerardo. Listo. Se te había ido Listo, la ahora, conexión. Sí. Ahora sí, tal vez es el video. Gerardo, a veces creo que la cámara quita un poco de señal. ¿quieres, no sé si quieres que deje de compartir video? No, continuemos. Si se le vuelve a pegar, tal vez si quita el video, eso le funciona para la señal. Perfecto, disculpen. No se Como preocupe. hablábamos, bueno, no es lo mismo hablar de migración, ¿no?, que desplazamiento forzado, y bueno, justamente lo que está ocurriendo en Haití, digamos que es un cúmulo de situaciones, ¿no? Por un lado, inestabilidad sociopolítica. Como saben, hubo un magnicidio contra el anterior presidente de Haití. Eso provocó un clima de inestabilidad sociopolítica, donde solo la mera investigación de las personas que estaban involucradas en el magnicidio del presidente, pues también estaba llena de controversia, con incluso una supuesta participación de bandas criminales de Colombia, por ejemplo, ¿no?, sin ir más lejos. A ese clima de inestabilidad sociopolítica se le unió el terremoto que ocurrió en agosto de 2021, ¿no? Y también la tormenta tropical. Todo eso ha derivado en una situación que ha hecho que haya un clima de desplazamiento interno dentro del país, pero sí hay que subrayar que la población haitiana que se está desplazando por la región no está saliendo ahora mismo de Haití, sino que ya está en otros países, fundamentalmente de Sudamérica, como son Chile y Brasil, ¿no? ¿Y por qué ya estaban en estos países? Porque justamente en el 2010 ya hubo un terremoto, ¿no?, que provocó bastantes, creo que en torno a 217.000 fallecimientos, y dejó a más de 1,5 millones de personas sin hogar. Y ahí, digamos, que se inició este flujo migratorio de personas haitianas
hacia Sudamérica, Chile, Brasil. Muchas fueron precisamente a Brasil por la celebración de los Juegos Olímpicos del 2014, donde pues, podían hacer oportunidades de empleo y establecer una vida digna, pero sobre todo a raíz de la pandemia del COVID-19, del aumento de eventos de discriminación y xenofobia, como hemos visto recientemente, por ejemplo, en Chile, ¿no? Aunque en este caso con la población venezolana. Todo eso ha derivado en que esa población haitiana decidiera abandonar estos países donde se habían establecido, Chile, Brasil, y continuar rumbo hacia el norte, ¿no? Hacia Estados Unidos y México. Importante es lo que usted nos menciona sobre el terremoto, y es que muchas personas no relacionan la crisis migratoria con el cambio climático o algunos desastres naturales, ¿verdad? Tal vez no ven como esa relación. No sé si nos podría comentar un poco sobre la relación que hay con el cambio climático o el corredor seco, por ejemplo, que se da también en algunos países de Centroamérica. Claro, muy buena pregunta, Karen. Sí, de hecho, el cambio climático no está reconocido como una causa, por ejemplo, para solicitar protección internacional, ¿no? La Convención de los Refugiados. Hay todo un debate en torno a eso, pero digamos que las investigaciones en torno a cómo afecta el cambio climático, ya sea a la migración o al desplazamiento forzado, dividen como pueden afectar a los medios de vida de buena parte de la población de Guatemala, de Honduras, El Salvador. Es decir, esta persona ya no pueden, por ejemplo, cultivar grano, café, maíz, porque las condiciones climáticas han cambiado. Eso impacta fundamentalmente a sus ingresos, a su medio de vida, y si digamos que su medio de vida se concentraban solo en ese empleo, pues puede impactar hasta el punto de que sea muy difícil que consiga otro empleo, que pueda entonces continuar viviendo en el municipio donde ha vivido toda su vida, ¿no? Eso se ha visto claramente, por ejemplo, con los impactos de ETA y IOTA del año pasado, ¿no? Donde afectó la agricultura de subsistencia de estos países y donde se estima que, de hecho, entre junio y agosto de 2021 hasta 160.000 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. Es decir, que no tienen los medios económicos suficientes como para poder acceder a una alimentación básica, ¿no? Supuesto, claro, importante. Bueno, ahora que nos menciona los países del Salvador, Guatemala y Honduras, tal vez si nos puedes comentar un poco, comentarle a las personas que nos están viendo que usted ha participado en múltiples investigaciones, ¿verdad?, sobre lo que es la violencia, la extorsión en países del norte de Centroamérica. Tal vez si nos puede dar un poco de información sobre esas investigaciones, cómo nos afecta, ¿verdad? Incluso, sobre todo por la extorsión que se da. Uh-huh. Sí, claro que sí. Yo en mi trabajo, digamos, como consultor, ¿no? En colaboración con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, hemos realizado una serie de investigaciones para medir el impacto de la extorsión en diferentes esferas, ¿no?, de la vida pública y privada en Guatemala, Honduras y El Salvador. Recientemente publicamos este informe sobre el impacto de la extorsión en el desplazamiento forzado y digamos que se llegó a una serie de conclusiones, ¿no? Por un lado, que es evidente el papel o el peso que juega la extorsión en el desplazamiento forzado en Guatemala, Honduras y El Salvador. Por otro lado, que el peso que juega no es exclusivo de la extorsión, sino que también está asociado a otros hechos violentos, como pueden ser los homicidios, las desapariciones, pero también otros factores como el impacto del cambio climático, la falta de oportunidades socioeconómicas. Es decir, es un fenómeno multidimensional. Tendríamos en un tercer lugar también que las propias estadísticas oficiales de estos países en torno a la extorsión dificulta el poder establecer, digamos, una correlación exacta de hasta qué punto la extorsión detona un desplazamiento forzado. En muchos casos, pues los datos que hay o no son confiables o no son rigurosos, no se actualizan en la medida en que se debiera para poder establecer comparaciones de si ha incrementado o se ha reducido que determine el juego de estos diferentes factores, ¿no?, de naturaleza distinta, como es la violencia, oportunidades socioeconómicas, impacto del cambio climático,
para poder decir, digamos, con rotundidad que la extorsión es el principal factor de desplazamiento forzado. Sabemos que está ahí y que sobre todo en las encuestas, ¿no?, que digamos son las investigaciones a las que es más fácil acceder para un poco podernos hacernos una idea de la tendencia de la extorsión para provocar un desplazamiento forzado, sí que es resaltado por las propias personas migrantes y personas deportadas, ¿no?, cuando regresan a sus países de origen. De hecho, si quieren le puedo mencionar algunos datos, ¿no? Por ejemplo, Claro, importante. En El Salvador, estos datos no son recientes, pero son los datos, digamos, más actualizados posibles sobre desplazamiento interno, que datan del periodo de 2006 a 2016, para que veamos también hasta qué punto no están actualizados, que el dato más reciente es de hace 5 años, ¿no? Entonces, el 24% de las personas encuestadas en este estudio que realizó el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y en colaboración con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, evidenciaron que en el periodo de 2006 a 2016, hasta el 24% de las personas encuestadas que se habían desplazado internamente fue como consecuencia de las extorsiones, ¿no? Estaríamos hablando casi uno de cada 4 personas encuestadas en este estudio. Por otro lado, una encuesta realizada entre 2018 y 2019 también determinó que hasta el 22% de las personas guatemaltecas solicitantes de asilo entrevistadas en la ciudad fronteriza de Tapachula, en México, manifestó haber huido de su país debido a las extorsiones. Y por otro lado, en Honduras, en un estudio también sobre el desplazamiento interno en 2019, se entiende que aproximadamente el 13% de los hechos violentos que habían desencadenado este desplazamiento interno fue como consecuencia de las extorsiones, y este dato se incrementa incluso hasta el 50% cuando hablamos de personas hondureñas deportadas que reportaron que el principal delito que habían sufrido durante su ruta migratoria hacia México y Estados Unidos fue precisamente la extorsión, ¿no? Entonces esto nos habla de que es un fenómeno que está presente lamentablemente en todo el ciclo de desplazamiento, ¿no? Puede ser uno de los múltiples motivos que obliga a las personas a desplazarse, está presente durante la ruta migratoria. A contactar con coyotes para poder cruzar por puntos ciegos y así evitar que la policía los detecte, ¿no? Y esa clandestinidad pues está asociada a una serie de hechos delictivos y que están en vulnerabilidad para sufrir diferentes delitos de crimen organizado, entre ellos las extorsiones, ¿no? Importante información, Gerardo. Tal vez también si nos puedes comentar un poco cuál es su percepción del manejo que le ha dado los diferentes gobiernos, los diferentes estados a esta crisis migratoria, ¿verdad? ¿Cómo se ha manejado? Si ha sido, no sé, si se ha llevado de la mejor manera, si aún hace falta mayores esfuerzos, ¿verdad? Para poder trabajar sobre estos desplazamientos forzados. Claro. Sí, bueno, a título personal, ¿no? Sí que diría que existe una cierta criminalización de las personas migrantes, ¿no? En el sentido de que se les achaca un poco la responsabilidad o la culpa de determinados hechos en los que no necesariamente tienen protagonismo o tienen ningún grado de responsabilidad, ¿no? Es algo que se viene produciendo desde hace mucho tiempo, pero que quizás se está agravando también como consecuencia de la crisis socioeconómica derivada del impacto del COVID-19, ¿no? Cuando hablo de criminalización me refiero a que, digamos, la mayor parte de las noticias que se comparten sobre personas migrantes tiene que ver con que hay un hacinamiento, hablan de oleada de personas migrantes, ¿no? Pero no hay un tanto interés, por ejemplo, en saber cuáles son los motivos que le llevan a las personas migrantes a salir de su país de origen, y también de la integración, por ejemplo, a personas migrantes, ¿no? Parece que solo importa, digamos, el por qué huyen, ni siquiera el por qué huyen, sino cuántas personas están huyendo, qué está provocando en el país de origen, pero no, por ejemplo, cómo se están integrando o qué aportan, por ejemplo, a los países de acogida, ¿no?
Es decir, no se visibiliza, digamos, la aportación positiva que hacen las personas migrantes tanto a sus países, a los países de acogida, como, por ejemplo, a los países de origen cuando retornan, ¿no? Por otro lado, esa criminalización también se visibiliza, por ejemplo, en el llamado Título 42, ¿no?, de Estados Unidos, que bajo ese pretexto de que favorece, digamos, la expulsión inmediata de cualquier persona que ponga en peligro la salud pública, pues eso supone que se esté negando el derecho, por ejemplo, a solicitar protección internacional y que se estudie de manera con las personas migrantes haitianas, ¿no? Si no recuerdo mal, tengo aquí el dato, creo que a fecha de hoy unas 5.400 personas haitianas han sido deportadas a sus países de origen desde Estados Unidos bajo el pretexto de este título 42, sin tener en cuenta que están en riesgo, ¿no?, en su país cuando retornen. Digamos, es un poco, en términos coloquiales, se pasan, como dirían, la patata caliente, cada país o cada estado, de que lo gestione el otro, hasta aquí llega mi responsabilidad, y no hay, digamos, que ese es otro de los grandes desafíos. No hay un marco, hay marcos regionales, pero no hay una implementación integral de los marcos regionales para gestionar, digamos, los flujos migratorios, ¿no? Sí, sí, De exacto, exacto. hecho, sí, de hecho, y con esto termino ya, que sé que me estoy alargando un poco. No se preocupe. Ya a mí, Se nos está del alto cortando. comisionado de Naciones Unidas. Sí, se le Sí, corta un poco. ay, perdona, Karen. No, decía justamente que en el día de hoy la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, la Organización Internacional para la Migración, la OIM, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, es decir, UNICEF, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han precisamente realizado un comunicado hoy donde exhortan a los estados a no expulsar a personas haitianas justamente sin haber evaluado antes sus necesidades de protección, sin haber garantizado sus derechos humanos fundamentales de las personas haitianas en situación de movilidad y sin ofrecer mecanismos de protección o acuerdos de estancia legal para garantizar el acceso efectivo a vías migratorias regulares. Exacto. Claro, acá lo que veo es una falta de comunicación, ¿verdad? Como usted lo menciona, más que todo entre los países, porque sí, cada uno está funcionando como una isla aparte, cada uno con sus políticas y políticas que no son muy fuertes, ¿verdad? Políticas débiles que incluso ellos mismos vulneran a los propios migrantes, ¿verdad? Como usted bien lo comentaba, los revictimizan. Entonces, pues creo que hace falta poner ahí como mano dura, ¿verdad? Como se dice, hacer más acuerdos, políticas que más bien lo que hagan es resguardar los derechos humanos de estas personas migrantes. Y tal vez para ir finalizando, Gerardo, ¿cuáles serían tal vez algunas recomendaciones que usted de su parte, ¿verdad?, que se pueda dar a los gobiernos de cómo ellos podrían enfrentar estas situaciones, ¿verdad? De cómo sería la mejor manera para poder enfrentar esta crisis migratoria. Claro, muchas gracias, Karen. Como se dice, esa sería la pregunta del millón, ¿no? Eh, lamentablemente no existe digamos, una solución mágica, ¿no?, que en cuanto se aplicara resolvería este fenómeno, digamos. Digamos que hay como varias cuestiones, ¿no? Por un lado, que se deje quizás que el abordaje o el entendimiento del fenómeno migratorio no sea desde un punto de vista de que es un problema, que creo que es como se está gestionando actualmente y desde hace varios años, sino como una oportunidad, es decir, qué pueden aportar también las personas migrantes a los principales desafíos estructurales que hay en los diferentes países que están afectados en la ruta migratoria, ¿no? Eso creo que sería un cambio cualitativo, sí, pero creo que marcaría un antes y un después en la gestión de la migración, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que teniendo en cuenta que la violencia es uno de los principales hechos que lleva al desplazamiento forzado, es necesario también que las instituciones de seguridad, en concreto de esos países que estamos hablando en este Facebook Live, ¿no?, de Guatemala, Honduras, El Salvador, y México, y también incluido Panamá, ¿no?, que no hemos hablado de la situación en la frontera del Darién, pero también es bastante compleja,
que haya un enfoque de derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente el enfoque que ha habido para resolver, digamos, los principales problemas de seguridad ciudadana en estos países ha sido la mano dura, ¿no? Entendido como, aquí también se conoce como certeza de castigo, es decir, en Panamá, que a cada cual le corresponda la pena por el delito que ha cometido. Y eso es cierto, no quiere decir que no esté de acuerdo, pero no hay, por ejemplo, una resocialización, por ejemplo, de las personas que están privadas de libertad, ni tampoco hay un enfoque preventivo, ¿no? Es como si se normalizara el hecho de que hay violencia, de que no se pudiera evitar y que entonces todos los esfuerzos se concentran en aumentar las penas, sí, en que las condiciones de vigilancia de las prisiones se incrementen, pero no hay un enfoque preventivo de derechos humanos que pueda entender, digamos, que a veces la violencia no es que sea la única salida, pero no hay, digamos, demasiadas oportunidades socioeconómicas, no hay un acceso, por ejemplo, al sistema de seguridad social. Todo eso deriva en una desconfianza interpersonal en estos países y también hacia las instituciones, y al final se convierte un poco en un sálvese quien pueda, que acaba derivándose en todos esos problemas, ¿no?, de seguridad ciudadana y otros muchos, ¿no? Claro, Creo excelente. que esas dos cuestiones serían, digamos, no necesariamente están solo focalizadas en migración, pero creo que podría traer un resultado positivo a la gestión de la migración. Exacto, sí, son pues opciones, ¿verdad? Que los estados pueden implementar, sin embargo, pues a veces se ve falta de interés por parte de ellos, ¿verdad? Y los derechos humanos, pues hay otras cuestiones, tal vez a los cuales le ponen más atención y no tanto a problemas que son de suma importancia, ¿verdad? Como es la Exacto. migración o el desplazamiento forzado. Bueno, recordarle a las personas que nos están viendo que pueden ir realizando sus preguntas, ¿verdad? A Gerardo y él pues se las estaría aclarando. Voy a leer por acá algunos comentarios, ok, dice muchos Perfecto. éxitos colegas, otro comentario, saludos y éxitos. Ok, por el momento no tenemos más comentarios ni preguntas, Gerardo. Entonces, bueno, mientras alguien alguien desea realizar una consulta, no queda más pues que agradecerle, ¿verdad? Es una información sumamente importante y también, bueno, para dar tiempo a las preguntas, tal vez, rápidamente, si nos puedes decir, no solamente, digamos, necesitamos respuesta por parte de los estados, sino también por parte de la sociedad, ¿verdad? Que ellos también sean parte del cambio, que transmitan la información, que transmitan esos mensajes, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer nosotros como sociedad para también poder velar o resguardar la salud, la seguridad, los derechos humanos de las personas que están migrando, que pasan por muchos problemas a lo largo de su camino, ¿verdad? Y se encuentran con poblaciones que no ayudan, ¿verdad? Llegan a un país y no se les ayuda, tal vez por falta de información. Tal vez algunas recomendaciones que nos pueda dar para que la sociedad también sea parte de ese cambio, ¿verdad? Claro. Sí, es una excelente pregunta, Nadia, Karen. Sí, creo que una de las cuestiones, ¿no?, que podrían hacerse es establecer, digamos, estrategias de incidencia conjuntas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy siendo un poco consciente este año también de cómo se está vinculando cada vez más este tema de cuestiones de seguridad ciudadana con migración de una manera más integral, ¿no? Por ejemplo, antes no veía yo tanta relación ni tantas investigaciones, tantos debates sobre, por ejemplo, trata de personas, extorsión, desplazamiento forzado. Y sin embargo se sabía que era uno de los motivos, ¿no?, que podía llevar a las personas a desplazarse, pero digamos no había una conexión tan estrecha por parte de las organizaciones que trabajan en estos temas, ¿no? Este es un reflejo de cómo hemos ido progresando y también aprendiendo las propias organizaciones, ¿no? Y también un poco eso, derivado de esa recomendación, el cambiar un poco la narrativa, ¿no? Como mencionaba antes, no hay, digamos, demasiadas campañas de comunicación o estrategias donde se visibilice cuál es el papel de las personas migrantes
tanto en su país de origen, en países de tránsito o en países de destino, ¿no? Entonces hay un abordaje donde sitúan a las personas migrantes en un papel muy pasivo, ¿no? De esto es lo que están sufriendo, esto es lo que necesitarían, cuáles son sus necesidades humanitarias, pero no quiénes son, qué bagaje traen consigo y qué pueden aportar. Por ejemplo, hay una campaña, si no recuerdo mal, que se llama Somos lo Mismo, que es impulsada por la Organización Internacional de Migraciones y también por ACNUR, donde habla precisamente de aquellas cuestiones que comparten tanto la población de acogida como la población migrante, ¿no? Y, por ejemplo, en un vídeo publicitario aquí en Panamá, pues hablaban preguntaban a personas panameñas qué se llevarían si estuvieran de viaje o qué piensan de las personas migrantes. Creo que ese tipo de campañas por sí solas quizá no vayan a cambiar totalmente el abordaje de la migración, pero sí ayudan, digamos, a identificar, a ver a las personas migrantes como una persona igual, ¿no? Porque a veces creo que desgraciadamente se cosifica, ¿no? En el sentido, son tantos migrantes, tanto número, han incrementado, han descendido, pero no se habla tanto de la realidad que traen detrás y cuando nos concentramos a veces demasiado en los datos y no tanto en la narrativa que se desprende de esos datos, pues se tiende a deshumanizar a las personas migrantes. Entonces creo que eso es una de las recomendaciones, ¿no? Creo que podemos aprender mucho de cada ONG, cada organización de la sociedad civil, perdón, una de otra, y quizás podemos, ¿no?, seguir trabajando en eso, en establecer estrategias de incidencia conjunta y visibilizar también el aporte de las personas migrantes y la necesidad también de que haya rutas de migración más seguras, ¿no? Es decir, por ejemplo, los países tienen ciertas dificultades para asumir, ¿no?, la acogida de personas desplazadas, incluso para cumplir con los estándares internacionales, pero digamos que un mínimo estándar que creo que podríamos llegar a ese consenso es que al menos durante su desplazamiento haya una cierta actuación humanitaria que permite reducir los riesgos de protección que afrontan durante su trayectoria, ¿no? Creo que eso es otra, y ahí creo que las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel importante porque son las que están en el terreno y las que precisamente levantan esa información. Perfecto, Gerardo. Muchísimas gracias. Más bien, son recomendaciones muy, muy importantes, ¿verdad? Que todos debemos de tener en cuenta y poder implementarlas, ¿verdad? Tanto nosotros como organizaciones, ¿verdad? Y también la sociedad civil. O transmitir por lo menos ese mensaje a las personas de la sociedad que también desconocen mucho sobre estos temas tan importantes. Por el momento, Gerardo, no hay preguntas en las redes sociales. Entonces, pues más bien agradecerle, ¿verdad? Por el tiempo, por la No sé si, disposición. Karen, si quieren... Dime. Uh-huh. Sí, no hay más preguntas. Por el momento no tenemos preguntas en las redes sociales. Bueno, tenemos por acá, excelente tema para concientizar este fenómeno social. Ok. Perfecto, Gerardo. Entonces, pues sería por el momento, ¿verdad? De agradecerle mucho por el tiempo que nos ha brindado, ¿verdad? Son espacios muy importantes para poder ir llevando poco a poco esta información y pues esperamos poder contar próximamente con su participación nuevamente en algún otro tema de importancia, ¿verdad? Algunas de las investigaciones en las cuales usted colabora, que son muy importantes también darlas a conocer. He leído varias de las que ha realizado y son sumamente interesantes, importantes, ¿verdad? Y urgentes de dar a conocer y de implementar. Entonces, pues agradecerle totalmente por su disposición. Y pues también a las personas que Muchísimas nos... gracias. Con todo gusto, gracias a usted. Y agradecerle también a las personas que están viendo la transmisión, ¿verdad? La transmisión va a quedar grabada, pueden compartirla en sus redes sociales, va a quedar en todas nuestras redes sociales y pueden compartirla. Igual los esperamos el próximo jueves también, ¿verdad? El próximo jueves estaremos hablando sobre la extracción y el tráfico ilícito de órganos en conmemoración al Día Internacional sobre la Donación de Órganos. Entonces, pues sin más por el momento, yo me despido, agradecerles a todas las personas y nos vemos de hoy en 8.
Buenas noches. Excelente, muchas gracias.